Vamos a empezar entonces nuestra clase de Historia del Arte. Vamos con el Art Nouveau del Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Nación Guatemalteca, ¿verdad? ¿Quién no conoce el Centro Histórico, chicos? Desde tiempos remotos y del antaño que se le conoce, ustedes pueden platicar con sus abuelos, si tenemos la dicha de tenerlos, si no, pues con nuestros padres, que se ha ido transmitiendo de generación en generación las experiencias que se fueron dando en estas calles, ¿verdad? Como el paso del tiempo ha marcado mucho la historia y la riqueza de nuestro país, y que de alguna manera lamentablemente nosotros no lo valoramos o no lo apreciamos, y tienen que venir personas del extranjero a ver las bellezas que cuenta nuestra arquitectura, nuestra cultura en general, y es a veces obligados, ¿verdad? Tenemos que ir a ver un museo o algún tipo de visita guiada, ¿verdad? En tiempos anteriores así se manejan los cursos, pero hoy pues ya tenemos la magia del internet, entonces nos podemos meter a cualquier enlace y podemos nosotros visitar esa arquitectura o estos diseños que dejaron nuestras autoridades en su momento de gobierno, ¿verdad? Y otras entidades privadas y públicas también que contribuyeron un poquito en dar esa riqueza cultural y que marca la historia de nuestro país, ¿verdad? Entonces debemos de estar conscientes, chicos, que debemos de llevar esta nación con mucho orgullo en medio de tanta crisis, de tanta situación, de tanta delincuencia, de tantos problemas, pero somos guatemaltecos y nos debemos de sentir orgullosos de ellos, y muchos no lo hacemos, sino que, ay no, qué tedioso entonar el himno nacional, qué aburrido escuchar un acto cívico, pero es nuestra cultura. Vamos a cualquier país y ustedes, si tienen esa oportunidad, van a vivir eso, de que en otros países su identidad la tienen en lo más alto. ¿Por qué? Porque pertenecen a ese país. Entonces deben ustedes que darse cuenta que tienen ustedes esa oportunidad todavía de ver una Guatemala libre, ¿verdad? Y no en la opresión que vivió durante más de 36 años, ¿verdad? Entonces, tomar muy en consideración que sí debemos de identificarnos con ese patrimonio cultural, ¿verdad? Riqueza que en otros países no se cuenta a este tipo de nivel, ¿verdad? Pero vamos a ir conociendo. Tenemos entonces que la naturaleza nos ha dado mucha riqueza en cuanto a su fauna, en su flora, y es parte esencial que conozcamos un poquito de esta arquitectura, ¿verdad? También que es parte de esa cosmovisión maya. Nosotros tenemos la dicha de contar con una de las mejores civilizaciones, entonces hay que sentirnos orgullosos. Las fachadas e interiores que nosotros podemos evidenciar en el centro histórico van a contar con muchas posturas y diseños con diferentes líneas de trabajo. Entre ellos está el Art Deco, el Barroco, el Neoclasicismo, el Ecléctico y el Arte Nuevo, ¿verdad? Que es más de 200 años, ¿verdad? Que nuestra ciudad pasó por muchos traslados, por muchos cambios debido a situaciones de la misma naturaleza. Recordemos los terremotos, recordemos las erupciones de los volcanes, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros ir estudiando un poquito la sociedad y cómo fue evolucionando, ¿verdad? Entonces, consideremos sentirnos bendecidos, ¿verdad? Por la tierra en donde nacimos. Vamos a explorar un poquito, como dice acá, ¿verdad? Y conocer que la riqueza de Guatemala se centra en leyendas e historias, ¿verdad? Y que si nosotros bien los hemos escuchado, no las podemos nosotros obviar, ¿verdad? O eliminar para poder
identificarnos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué edificio o calle han sucedido historias que han marcado leyenda y con quién o en qué nosotros nos hemos sentido así como que impresionados, ¿verdad? Ver las diferentes estructuras arquitectónicas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, para considerarlo, ¿verdad? Como parte del curso de Historia del Arte, ¿verdad? Que está enfocado a conocer un poquito más nuestro legado artístico. Recordemos, ¿verdad? Que Guatemala ha ido cambiando año con año, ¿verdad? Desde del último terremoto para acá, pues ha tenido transformaciones muy marcadas. Entonces, recordemos un poquito cómo era originalmente nuestro centro histórico. Veamos aquí la imagen, habían más árboles, se contemplaba un poquito más de amplitud, ¿verdad? Y había un poquito más de libertad para caminar, no había tanta situación como la que estamos enfrentando el día de hoy, ¿verdad? O sea, la situación de no podernos distraer ni siquiera en las calles del centro histórico con libertad, ¿verdad? Preferimos ir a un centro comercial de moda o quedarnos en casa en todo, o bien ir a otros países muchas veces con esa necesidad de conocer algún lugar, ¿verdad? Conozcamos Guatemala, que es un buen apoyo a nuestra riqueza de conocimiento, ¿verdad? Vemos acá nuestra obra magna, por decirlo de una forma, ¿verdad? El conocer el Palacio Nacional de Cultura como primer elemento del centro histórico, que su estilo es ecléctico, aunque predominaba el neoplateresco. Recuérdense que nuestra riqueza cultural viene del área de Europa, específicamente de España, por ser colonizados por ellos, entonces ellos traen mucho su arte y su estructura en cuanto a edificios, en cuanto a columnas. Entonces, para que ustedes lo puedan evidenciar, ¿verdad? Entonces, sí, tomemos en cuenta que vean la inmensidad de obra, ¿verdad? O sea, no fue cualquier decisión que tomó en ese entonces Jorge Ubico, que era el presidente que quería tener un lugar en donde él se sintiera cómodo en su gobierno. Fue uno de sus legados que dejó durante su paso por nuestro país. Entonces, hoy en día pues ha tenido ciertas, cierta modificación en algunas cosas porque se ha ido deteriorando, ¿verdad? Con el paso del tiempo, pero siempre respetando su originalidad, ¿verdad? Por ser parte del patrimonio cultural, no lo podemos cambiar tan abruptamente. Edificios que están construidos eh, para dar esa riqueza, ¿verdad? Y que nosotros al pasar, ya sea caminando o en un transporte público o privado, nosotros podamos eh, apreciar. Y si hemos tenido la oportunidad de ingresar al Palacio Nacional de Cultura, van a encontrar una riqueza cultural y artística en sus paredes, ¿verdad? Sus murales, en sus interiores, que es parte de nuestra identidad, que viene desde la época colonial hasta la independencia, ¿verdad? Y hoy en día, pues, es visitada por muchos turistas, ¿verdad? Para poder apreciar en su interior y en el recorrido que se hace, pues van contando qué sucedió en lugares específicos dentro de su infraestructura, ¿verdad? Muy bien. Catedral Metropolitana es el segundo elemento dentro del centro histórico. Su construcción estaba desde 1782 a 1815 y las torres fueron completadas en 1867. O sea, la obra no fue solo de levantemos acá estas columnas y establezcamos estos tamaños o dimensiones, sino que llevaban un propósito, ¿verdad? En ese momento, recuérdense ustedes que la religión, pues, enfatizaba mucho el catolicismo, entonces, y España, pues, un buen porcentaje de esa filosofía de creencia, entonces
esa religiosidad la traen acá a América, ¿verdad? Específicamente tenemos esta infraestructura para que conozcamos un poquito de que así son las plazas en Europa, ¿verdad? Está el Palacio de Cultura, está el área religiosa y el área de comercio, o sea, esa es la estructura que tiene nuestro centro histórico. Si vemos el ancho de las calles, chicos, no está, por eso es que se da mucho congestionamiento cuando hay demasiados automóviles, porque las calles no fueron diseñadas para eso, era más íntimo, era más cercano el caminar. En ese entonces pueden preguntar si todavía está abuelito o bisabuelo, ¿verdad? O el abuelo, que se caminaba, era más la libertad de locomoción a pie que en carros, ¿verdad? Pero imagínense la necesidad que se ha dado con ese transporte, que a veces no se congestiona, y por eso se ha ido cerrando el paso de mucho transporte por este lugar, porque el humo del diésel, movimientos abruptos en la tierra pueden ir dañando su estructura. Entonces, por eso también, y dar un poquito más de limpieza al centro histórico. Entonces, por eso se fueron cerrando ciertos pasos vehiculares y darle más oportunidad al peatón, ¿verdad? Para poder apreciar esta cultura. Pero lamentablemente también sabemos que se ha dado por lugares de delincuencia también y de situaciones que no podemos nosotros ver, ¿verdad? Entonces, vemos en el interior, les coloqué unas imágenes acá de cómo la estructura interior de esta iglesia mantiene el arte neoclásico, ¿verdad? Y que debido a la forma en que fue construida, sí ha resistido varios terremotos, ¿verdad? Varios movimientos que lo que nos viene a enseñar de que son estructuras sólidas, ¿verdad? Que fueron creadas con un propósito, no era solo de levantar la estructura y ver qué pasaba con el paso del tiempo. Ya han habido modificaciones en el centro histórico, ¿verdad? Para ver esos cambios tan radicales, y ahí comienza el venir y conocer un poquito cómo era antes. Vean, no sé si ustedes pueden identificar esta imagen que está acá en la foto que no tiene color y en donde se ubica. Esto era el centro de la Plaza de la Constitución, conocida ahora así, ¿verdad? Pero fue modificado, ¿verdad? Cada gobierno, cada autoridad busca hacer cambios y esto es trasladado a eh, zona 10, ¿verdad? En Paseo La Reforma está ahora actualmente. Anteriormente no teníamos la fuente que vemos hoy en día, ¿verdad? O sea, fueron modificaciones que se fueron dando a nuestra estructura arquitectónica, ¿verdad? Entonces, aunque con daños de consideración por los numerosos terremotos, no se ha perdido su diseño original, ¿verdad? Sí se han ido haciendo algunas modificaciones como a su cúpula, a su base central en la iglesia, pero sin perder ese estilo neoclásico, ¿verdad? Que es lo que marca su originalidad. La tercera es el portal del comercio, ¿verdad? Ahí se le llamaba la calle de los mercaderes o portal de los mercaderes porque acá afuera, donde observan ustedes, estaban las ventas y era un lugar donde se iba a pasear con la familia y o solos, ¿verdad? O con amigos. Y se dan cuenta cómo eran los automóviles de ese entonces y cómo las personas andaban tranquilamente observando su entorno, ¿verdad? Y posiblemente consumiendo algún producto que estuviera a la venta. Y en estas casas que ustedes observan acá atrás, personajes como Aycinena, que fue parte fundamental de los movimientos de independencia, ¿verdad? En esos años, pues ellos eran los dueños de todas estas propiedades y obviamente se les reconoce y está en alguna pared de por acá, ¿verdad? Está una plaqueta donde se hace mención del trabajo que ellos proporcionaron para la libertad
de locomoción y de comercio dentro de esta área, ¿verdad? Entonces fue demolida por los daños que sí sufrió durante los últimos terremotos y se fueron dando sus modificaciones, siempre respetando su originalidad, ¿verdad? Arte Deco es la línea de trabajo de esta estructura, conocida como Portal del Comercio, ¿verdad? Y cómo está hoy en día. Y en algún momento en estos pasillos, el entonces alcalde Álvaro Arzú, él manejó mucho y exaltó mucho los artistas, tanto independientes como los que pertenecen a la casa del autor en Guatemala, y hacen sus exposiciones, entonces también hacen la feria del libro, o sea, son parte esencial que permite que las personas puedan conocer un poquito más de esa área, ¿verdad? Pero respetando siempre el espacio público, ¿verdad? No apropiarse directamente, entonces por eso se fueron haciendo esas modificaciones para no mantener esto lleno de ventas, se fue estableciendo lugares para poder transitar libremente. Vamos con la siguiente parte esencial de nuestro recorrido por el centro histórico. Está el Hipódromo del Norte y mapa en relieve, ¿verdad? Lo hemos visitado, sí, ¿verdad? Hemos conocido un poquito de cómo está nuestra cadena montañosa y todo acá en el mapa en relieve, ¿verdad? Aquí en el centro histórico, aquí parte del centro histórico, específicamente en el Hipódromo del Norte. Y a los chicos les ha de traer recuerdos en sus ensayos, ¿verdad? Porque ustedes, en los que estaban en banda, iban acá a hacer sus horas largas de ensayo para hacer sus presentaciones. Entonces, bien importante saber en dónde nos ubicamos, ¿verdad? Y colinda con nuestro centro de estudios. Entonces, a partir de 1900, este espacio se ocupó varias veces para celebrar carrera de caballos. Era un evento hípico donde hacían diferentes actividades y por eso el nombre de hipódromo, ¿verdad? Era originalmente, y hacían ejercicios militares. Entonces, el área se prestaba para esa. Y hoy en día, pues ya es más de vivienda, ¿verdad? Y de lo podemos visitar algún parque, ¿verdad? El resbaladero gigante también, que es parte de novedad en ese entonces, ¿verdad? Estamos hablando de hace muchos años. Y la construcción de esta obra se llevó 18 meses, ¿verdad? Y se le debe al ingeniero guatemalteco y coronel, ¿verdad? Por sus estudios militares, Francisco Vela. Ese fue el regalo que dejó a nuestro arte guatemalteco. El número 5 es el arco de correos, ¿verdad? Lo hemos visto. Antiguamente allí funcionó el Palacio de Comunicaciones, ¿verdad? Ahí se llevaban a cabo la transmisión de información para otros países a través de este aparato que les coloqué acá, llamado telégrafo, ¿verdad? Y aquí la imagen está la telegrafista recibiendo el mensaje y luego lo tenía que transmitir hacia su lugar, su destino, ¿verdad? El edificio de correos, o bien llamado también edificio de telégrafos, es parte importante en la formas de comunicación, ¿verdad? Que se establecían en ese entonces a través del código Morse, ¿verdad? Que hoy en día, pues, más los cambios y la incorporación de redes sociales, nosotros nos comunicamos con mucho más efectividad y a corto tiempo. En cambio acá llevábamos cierto tiempo para enviar y transmitir la información, sin embargo, se podía hacer en el menor tiempo de esa época, ¿verdad? Entonces, parte fundamental dentro de nuestro centro histórico. El Palacio de Gobernación, ¿verdad? Que anteriormente lo ocupaba la Policía Nacional, pero por su estilo y que se estaba descuidando interiormente, exteriormente se estaba dañando por la forma inadecuada de muchos guatemaltecos de no cuidar nuestras obras, lo mantenían muy sucio, entonces lo destinan como parte de gobierno, ¿verdad? Entonces ahí están las oficinas de gobernación y ya el estilo romántico y gótico se mantiene, ¿verdad? Ha sido remozado en alguna ocasión para mantener su color original, ¿verdad? Y seguir cumpliendo más años, ya lleva 74 años de existencia, entonces marca importante en cuanto a establecer
la ley en Guatemala y poder contar con un lugar en donde establecer alguna situación legal dentro de las identidades públicas, ¿verdad? Y que si bien dicho no está abierto al público, pues sí se puede ir a apreciar si pasamos por Sexta Avenida y ver su diseño, ¿verdad? Que es llamativo y ocupa un buen espacio en esa finca, porque todo el centro histórico eran fincas, ¿verdad? Eran propiedades demasiado grandes y fueron algunas vendidas, otras donadas y otras pues que nunca se supo exactamente quiénes eran los dueños, ¿verdad? Entonces, tomadas como parte esencial para este recorrido artístico. Arquitectura moderna, contemporánea y futurista. Teatro Nacional, nuestra séptima obra, se le debe al ingeniero Efraín Recinos, ¿verdad? Su forma es una emulación a un jaguar sentado, ¿verdad? Si lo vemos en alguna perspectiva. Y se ubica en el viejo fuerte de San José de Buenavista, ¿verdad? Por eso es que por algún extremo se mira una avioneta que está en exposición también ahí. Un tiempo estuvo el ejército de Guatemala ocupando ese espacio, ¿verdad? Y se mantenía resguardado, ¿verdad? Y era un lugar en donde si hubiese una guerra, pues estaban teniendo la preparación militar ahí, ¿verdad? Para poder enfrentar cualquier situación, ¿verdad? Que se presentara en ese entonces. Entonces, la obra se presta por la magnitud de terreno que ocupaba ese fuerte y ahí es donde Efraín Recinos pues elabora los planos y empieza la construcción de esta obra. Ustedes la han visto, si han pasado por ahí, tal vez no últimamente, pero sí, no podemos obviar esta obra tan... Y se identifica mucho con nuestra cultura ancestral, ¿verdad? Y recuérdense que la cultura maya apreciaba mucho y exaltaba mucho la naturaleza, entonces esa es la forma en que Efraín Recinos quiso agradecer por esa riqueza que tenemos, regalando esta obra, ¿verdad? Y que hoy en día pues se conoce como Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Y dentro de su estructura hay diferentes salas, ¿verdad? Y la gran sala de Efraín Recinos, de Otto René Castillo, ¿verdad? Que son algunos escritores que dejaron riqueza a nuestra Guatemala. ¿Quién nos recuerda la Municipalidad de Guatemala? Que es una parte pictórica y se le debe a Carlos Mérida, a Dagoberto Vázquez, Guillermo Grajeda Mena. Ellos se tomaron el tiempo de diseñar la estructura, ver el tamaño, ver cómo iba a ir cada detalle dentro de su creación. Y la obra de fachada también exalta el canto de Guatemala y la conquista, ¿verdad? Elementos bien importantes de 1956 que hoy en día lo podemos observar y apreciar y si no tenemos ningún trámite que ir a hacer a la municipalidad, solo con ir a apreciar su estructura y ver qué diseño de los que tiene, ¿verdad? Y cómo invirtieron en ese entonces estos tres artistas para poder dejar un regalo a Centro Cívico, ¿verdad? Que así se le conoce el área donde está ocupando el espacio nuestra municipalidad de Guatemala, ¿verdad? No pierde su arte deco, tradicional y estilo neoclásico, ¿verdad? O sea, no sale del contexto histórico, ¿verdad? Y es parte fundamental a pesar de estar en un lugar pues un poco más retirado del centro histórico. Consta de 6 pisos y elaborado con material de hormigón armado, vidrio y acero, ¿verdad? El palacio, en este caso la construcción de este palacio municipal empieza en el 54, cuando el alcalde capitalino junto con el ingeniero Obiols se motivan para realizar una edificación para un nuevo ayuntamiento, ¿verdad? Porque anteriormente estaba en lo que era el centro histórico, ahí por donde estaba el portal de comercio, pero no querían estar en ese espacio, entonces empezaron a hacer los cambios y ya que eran espacios físicos vacíos, buscaron en dónde podían hacer esta construcción, ¿verdad? Y
Vemos el video, por favor, y luego ya pasamos a nuestra actividad de tarea. Lo que observan son 10 edificios majestuosos, o sea, diferentes, con un diseño totalmente moderno y ido adaptándose a las nuevas generaciones, ¿verdad? Pasar del antaño al futurista, ¿verdad? De eso se trata el video. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer de actividad, chicos? Les sugiero el siguiente enlace, ¿verdad? Ustedes van a visitar ese enlace y van a realizar un resumen de la información que ahí van a encontrar del Paseo de la Sexta. Muy bien. Abrimos cámara, por favor, para poder terminar nuestra clase, que el tiempo no nos gane, ¿verdad? Ok. Les agradezco bastante su tiempo. Por si se nos termina y se nos acaba el tiempo en Zoom, les deseo un feliz fin de semana y seguimos en comunicación con presidentes de Quinto Diseño. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz día. Amén. Adiós, mis amores.